Muy bien, queremos compartir hoy una enseñanza especial que hemos titulado ¿Cómo hacer mi primer sermón? Algunos de ustedes ya habían pedido que les enseñáramos algunas recomendaciones sobre esta temática. Cabina nos ayuda desde que podamos poner ya la diapositiva. Ok. ¿Cómo hacer mi primer sermón? Antes de comenzar, necesito su ayuda para que armemos un rompecabezas. Ustedes me van a ayudar ahora a armar un rompecabezas aquí muy interesante. Vamos a ver si podemos verlo. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Vamos a ver, ayúdenme a mover esa pieza. ¿Para dónde? ¿Para arriba, para abajo? ¿Para dónde? Para la derecha, ahí, ¿verdad? Ok, vamos con esta. ¿Esta va dónde? Ahí. ¿Y esta? ¿Cómo para dónde? En la esquina de arriba, de abajo, izquierda o derecha. Derecha, ok. Esta, ayúdenme. Como que por ahí. No se entiende. Ahí. Más abajo. Ahí, más o menos, ok. Esta, ¿por dónde? Ok. Veo otra por aquí. Ayúdenme que no veo bien. Ahí. Ok, parece que sí. Está aquí. ¿A dónde va? ¿Qué ustedes creen? Es como izquierda, ahí. ¿Esto qué es? Un ojo, sí. Por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Un codo. Ahí, ok. Esto parece, nunca supe dónde era. Ah, ahí, ¿verdad? Ahí, ok. Y esto parece del megáfono, ¿verdad? Abajo. Vamos a ver si la computadora me deja. Ahí, muy bien, estamos terminando. Y esta es la cabecita, ¿verdad? Ahí, muy bien. Y esto parece que era por aquí, ¿verdad? ¿Esta qué será? ¿Arriba, abajo, izquierda? Arriba, ¿no? Derecha. Abajo, ahí. Y esta parece que por aquí, ¿verdad? Solo falta una entonces. Eso, ustedes son muy inteligentes. Excelente. Dense un aplauso. Predicar es como armar un rompecabezas. Preparar un sermón tiene diferentes piezas, tiene diferentes elementos que lo que tenemos que hacer es aprender cuáles son y entonces juntarlos, armarlos para estructurarlos. Amén. Entonces, alguien por favor que lea cuál es el propósito de esta enseñanza ahí desde su lugar. Sí, Edwin, léelo. Los primeros pasos. No vamos a ver un curso muy avanzado porque apenas ustedes, para muchos es la primera vez que ven esta recomendación. Yo tengo ya, ¿cuánto? Como desde los 17 años predicando, yo tengo 34, saquen ustedes la cuenta. Más de 15 años predicando y todavía sigo aprendiendo. Entonces, esto es un camino a largo plazo. Mientras más pasa el tiempo, más cosas vamos desarrollando, pero se puede iniciar por una parte. ¿Qué es predicar? Vamos a repetir, por favor. 1, 2 y 3. Es presentar el mensaje de la Biblia a través de la personalidad. Y quiero que pongan énfasis ahí a la palabra personalidad. ¿Por qué? Porque la forma en que tú vas a predicar no es como predica el pastor Abel, o como predica el pastor Félix, el pastor Edgar, pastores de acá de esta iglesia, o algún otro predicador que tú sigues. No tiene que ser igual a como yo predico en la forma, porque Dios nos hizo diferentes. Diga conmigo diferentes. Entonces, Dios va a usar tu personalidad,
tu forma de ser, si eres de hablar tranquilo, despacio, si eres de hablar fuerte, de mover mucho los brazos, todo eso Dios lo va a usar en tu forma de predicar. Entonces, al final, lo importante es que presentemos, ¿qué? Nuestro propio mensaje. El mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. No mi mensaje, no tu mensaje. Es lo que dice Dios a través de mi personalidad. Eso va a ser como la decoración del mensaje. Pero hay un término que tenemos que conocer y es la homilética. ¿Alguna joven, alguna chica, por favor, que pueda leerlo desde ahí, de su lugar? ¿Sí, Gabriela? La homilética es una ciencia y un arte porque tiene que ver con aspectos de la belleza y con disciplina, por eso también se llama como ciencia. Y se encarga de eso, de estudiar, preparar y explicar o exponer un sermón basado en comunicar el mensaje de Dios. Entonces, la homilética se estudia, se aprende, desde cómo agarrar un micrófono, cómo mover las manos, cómo entonar la voz. Eso también se aprende en la oratoria. ¿Alguno tal vez ha hecho un curso de oratoria aquí? ¿Cómo hablar en público? Sí, perfecto. Se emplean algunas técnicas de oratoria, cómo proyectar la voz, etcétera. Pero también cómo redactar un sermón. Eso se estudia, eso se aprende en técnicas específicas. Pero hablemos de pasos para preparar un sermón. Vamos a ver de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, ¿qué es lo primero que debo hacer cuando voy a preparar un sermón? El pastor Abel me dijo que me toca predicar el mes que viene, o me invitaron a predicar en una célula, o en un grupo, o quiero predicar al aire libre, o en mis redes sociales. ¿Qué es lo primero? Preguntar, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero? Preguntar, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? No lo que quiero decir yo, no lo que se me ocurrió que voy a decir, sino qué quiere decir el Señor. Tenemos una cita bíblica, Fernanda, si puedes leerla, por favor. Excelente. El Espíritu Santo, dijo Jesús, que nos va a guiar. Él os guiará. Entonces el Espíritu Santo quiere hablar. Por eso cuando nos paramos aquí a predicar, los pastores, los predicadores, no venimos a decir lo que nosotros pensamos. El primer paso fue y siempre será orar. Digan conmigo, orar. Para predicar hay que orar. Ese es el punto de partida, oración. No estudiar un video por ahí de un predicador, no preguntarle al pastor Abel que yo debo predicar, orar. Eso es lo primero. Pero luego de que ya yo he orado y he entendido qué quiere decir el Espíritu Santo, tal vez me dio una idea de un tema o de un texto bíblico que yo quisiera profundizar. Entonces hay que definir 4 pilares de un sermón. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Diga conmigo 4 y hagan así con la mano, porfa. 4. Y tienen ahí una escalera que tiene 4 patas, por decir así, que nos recuerda eso, que tiene 4 elementos. El primero es, o son los oyentes. ¿Y cuál es la pregunta que debo responder aquí? Exacto. ¿A quién voy a predicar? ¿Lo voy a predicar en la iglesia? ¿A mis hermanos en Cristo que ya conocen el Evangelio? ¿O voy a predicar a mis compañeros de la universidad, del colegio, que no conocen a Jesús? ¿O es en las redes sociales? Tal vez voy a subir una reflexión, es a un público amplio que no me conoce. Pregunto eso para saber, para ponerme en perspectiva, cómo piensa mi público, qué le interesa, qué edad tienen, si son adolescentes, si están en la universidad, si son adultos, si están casados, etcétera. ¿Cómo yo puedo
entender la forma de pensar de a quien le voy a hablar. Saber quiénes son mis oyentes. Segundo, leámoslo por favor. Propósito. ¿Y cuál es la pregunta que debo responder? ¿Qué quiero lograr con este mensaje? Aquí detrás yo les compartí a ustedes cuál era el propósito. El propósito de hoy es enseñarle a ustedes los primeros pasos. Y asimismo, cada mensaje tendrá un propósito. No predico porque sí. El Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón qué es lo que Él quiere hacer. Y recuerda, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo? Él quiere confrontar, Él quiere llamar la atención, Él quiere lo que Él entienda. Lo tercero es definir el tema. ¿Y qué pregunta es aquí que debo responder? ¿De qué trata el mensaje, el asunto? Y por último, el texto. ¿Cuál es la base bíblica del mensaje? Entonces, esos son los 4 pilares de un sermón. Vamos a repetirlos. Oyentes, propósito, tema y texto. Todo eso tú lo puedes definir de manera básica en una intención de predicación. Por ahí se comienza. Vamos a ver un ejemplo. Un sermón yo compartí hace no mucho, creo que fue en enero, febrero, no recuerdo. Segundas oportunidades. ¿Alguien recuerda? ¿Recuerda esa predicación? ¿Sí? Una manito por ahí, 2 manitos, ¿lo recuerdan? Parece que estuvieron. Ese sermón fue dirigido a los jóvenes de Templo del Calvario. Aquí yo les voy a mostrar lo que radical. A eso fue que el Espíritu Santo me inquietó, a lograr eso. Ayudarles a los oyentes, en este caso fueron los jóvenes de acá de la iglesia, a comprender eso. Y el tema, ¿cuál era el tema en ese momento, Fernanda? Dios nos da segundas oportunidades, Juan Marcos. Y vimos el ejemplo de Juan Marcos. Pero fíjense algo interesante. El tema, el asunto de lo que yo hablé en ese sermón fue Dios nos da segundas oportunidades. Pero el título que yo le puse fue segundas oportunidades. Ojo. Tema y título son 2 cosas diferentes. El título es como yo vendo el producto, por así decir, o como yo quiero que se llame la exposición. Ahora, el tema es el asunto, es las segundas oportunidades, pero el título es como yo lo presento. No siempre el título y el tema tienen que parecerse, pueden ser diferentes. Veremos luego una diferencia ahí. Y los textos son todos esos que están ahí. Entonces, eso fue un ejemplo de ese sermón. Mientras que el segundo paso vimos, ¿el primero cuál era? Recuérdenme. No, el primer paso, antes de ese. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Orar. El segundo, definir los 4 pilares del sermón. El tercero, lo vamos a ver, es estudiar el texto bíblico. Ya yo sé qué quiere decir el Espíritu Santo. Ya sé a quién le voy a predicar. Ahora tengo que enfocarme en el texto bíblico, estudiarlo una y otra vez. Hubo un predicador del siglo anterior al pasado, del 1800 y pico, Charles Spurgeon se llamó, de Inglaterra él, muy famoso, que él estudiaba el texto bíblico cuando iba a predicar, lo leía más de 40 veces, o por lo menos 40 veces. Lo repetía para entenderlo. Nosotros a veces, haciendo nuestro devocional, leemos un texto bíblico una vez y pensamos que ya se nos quedó. Si queremos profundizar en la palabra, hay que repetirla una y otra vez. Hay 3 preguntas que vamos a responder cuando estudiamos el texto bíblico. Y eso te sirve no solo para elaborar un sermón, sino para estudiar la Biblia de manera regular, que le damos un spoiler, próximamente vamos a dar enseñanzas de cómo hacer un devocional, cómo yo puedo hacer diferentes formas un devocional cristiano de estudio de la Biblia. La primera pregunta, ¿cuál es? Díganlo todo, por favor. ¿Qué verdades enseña el texto? Fíjense, ¿qué verdades enseña el texto? Es decir, ¿qué es lo que quiso decir el autor en ese texto? No es lo que me enseña a mí, eso es otra cosa, pero ¿qué quiso decir él?
La segunda pregunta, ¿cuál es? Y aquí les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad que enseña el texto y qué me dice el texto a mi vida? ¿Quién se anima a pensar eso? ¿Cuál es la diferencia entre esa primera pregunta de qué verdades enseña el texto y qué me dice el texto a mí? Allá atrás, Chantal nos va a dar una respuesta. Pero no sé si está bien. Lo que tú opines. O sea, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. ¿Qué verdades enseña el texto? Es específicamente qué el autor quiso decir en ese momento específico, en esa circunstancia específica que pasó en ese tiempo, que nos quiere traspolar aquí. Pero ¿qué dice el texto a mi vida? Es cómo yo transformo eso, aplicándolo al momento actual, que mi situación esté sucediendo, y cómo yo puedo aprender de eso, pero para mí, personalmente. Excelente, mejor de ahí se daña. La tercera pregunta, ¿cómo dice? ¿Cómo puedo poner en práctica lo que enseña el texto? Ya no solamente entendí qué quiso decir el autor, además ya lo traje a mi vida. ¿Qué me está enseñando a mí en mi caso particular? Ahora voy a poner acciones. Si el texto me enseñó que yo debo perdonar, ahora yo me voy a fajar y voy a decir, ¿a quién yo tengo que perdonar? A mi padre porque no me llevó para el viaje que yo quería, no me compró el carro que yo le pedí que quería, no sé, al amigo que me dejó en visto, lo que sea, a la persona que me traicionó, estaba enamorado, enamorada y no me puso caso. ¿A quién tengo que perdonar? Entonces, esas son de las partes más difíciles de estudiar la palabra de Dios, porque señores, no es una galleta sin mano, como decimos. Y cuando uno va a predicar, el primero que es confrontado con ese texto, hágase así, apúntese. Eres tú, soy yo. Sería muy fácil yo pararme aquí a decirle a ustedes, Dios les dice esto, sin primero aplicar la palabra de Dios a mi vida. Entonces, antes de yo predicar, al estudiar el texto, debo responder estas tres verdades. Vamos a repetir los pasos. Paso número 1, orar y preguntar qué quiere decir. Paso número 2, definir no eran 5, los 4 pilares. Y tercero, estudiar el texto bíblico. Ahora pasamos al cuarto paso, que es definir los puntos principales. Los puntos principales no son los pilares, esto es otra cosa. Los puntos principales, ya estamos viendo el contenido del texto. Ya yo he estudiado el texto, ya yo sé de qué trata, ahora yo voy a definir los puntos centrales de ese texto. Pero aquí tenemos que entender que hay dos tipos de sermones. ¿Cuántos tipos? Uno puede ser temático, y aquí los puntos principales salen ¿de dónde? Del tema. El otro tipo de sermón es un sermón textual, es decir, que los puntos principales salen del texto. Y vamos a ver ejemplos de ambos para entenderlo mejor. Ejemplo de un sermón temático, el amor de Dios. Yo oré, el Espíritu Santo me guió, pero no me guió a un texto en particular, sino a hablar del amor de Dios. ¿Hay un versículo bíblico o muchos que hablan del amor de Dios? Pregunto. Muchos, ¿verdad? Entonces yo puedo ir por diferentes partes de la Biblia respondiendo qué dice la Biblia sobre el amor de Dios. Y vamos a ver nosotros un ejemplo aquí mismo. Lo vamos a hacer aquí. Quiero que ustedes ahora me ayuden a identificar. Cabina, saqué la diapositiva. Si puedes volver a ponerme la pantalla. Vayan pensando. Un momentito. ¿Qué cosas o qué aspectos del amor de Dios nosotros podemos identificar? ¿Qué aspectos podemos ver en la Biblia del amor de Dios? Y vamos a irlo escribiendo ahí. Ustedes van a ir pensando y lo vamos a escribir. Por ejemplo, yo le voy a poner el primero. Yo pondría, lo voy a escribir para que ustedes lo vayan viendo.
¿Sí se ve? Vamos a ponerlo más grande. ¿Cómo es el amor de Dios? Ese sería un punto principal que yo pondría. Entonces, con ese punto principal, yo voy a empezar a buscar textos bíblicos que me respondan a esa pregunta. ¿Se entiende? Entonces, díganme ustedes, otro punto principal con el tema del amor de Dios que pudiéramos poner. Cualquiera, la idea que les surja, no importa si tienen o no experiencia. Allá atrás. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios hacia nuestras vidas? Muy bien. ¿Algún otro? ¿Sí? Resumí ahí A de amor de Dios. Sí, allá. Yo diría, ¿por qué me ama a mí a pesar de mis errores? Muy bien. Creo que aunque haya más, ya lo vamos a dejar ahí porque es para fines del ejemplo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué me ama a pesar de mis errores? ¿Y cómo podemos enseñar a los demás el amor de Dios? Fíjense, no sé si se dieron cuenta de algo que yo hice. Esta pregunta la dijo alguien al final. ¿Por qué me ama a pesar de mis errores? En vez de yo ponerla al final, ¿dónde la puse? De tercero. ¿A alguien se le ocurre por qué pusimos esa pregunta de tercero? Sí, Fernanda. Porque primero debemos saber, o sea, por qué realmente nos amamos nosotros para poder enseñar. O sea, tenemos que aprender para poder enseñar. Exacto. Es decir, que cuando hacemos el sermón, tiene un orden lógico. Yo no voy a hablar cómo puedo amar a los demás si yo no entiendo por qué Dios me ama a mí. ¿Sí? Allá. Bueno, yo realmente puse la pregunta como de primero y que el sermón sea en base de eso. Porque es lo que usted acaba de decir. Primero tengo que amarme yo para poder enseñar a los demás. Excelente. Sí, y es el mismo principio. Tengo que seguir un orden lógico en el sermón. Entonces, aquí ya yo definí mis puntos principales. Ahora la tarea es empezar a buscar versículos bíblicos que me puedan dar respuesta a esa pregunta. No lo vamos a hacer por el tiempo, pero es para que vean el ejemplo. Así ya yo tengo el tema, que es el amor de Dios, y los puntos principales. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Se trata de que no sea muy extenso. ¿Estamos aprendiendo? Muy bien. El otro tipo de sermón es un sermón textual. Sermón textual, los puntos principales no van a salir de ideas que yo tengo, o tal vez que el Señor me guió, sino del mismo texto. Y vamos a volver a hacer el ejemplo. Y lo voy a poner un poquito más grande todavía para que lo vean. ¿Alguien, por favor, que lea este texto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a diseccionar ese pasaje. Vamos entre todos aquí, ayúdenme a definir cuáles son los puntos principales que enseña ese pasaje. Vayan pensándolo y el que vea el primero en el orden lógico me lo va diciendo. Vemos un punto central ahí en esa primera frase. ¿Cómo pudiéramos llamar a ese punto principal que está en la primera parte? Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Porque Dios nos amó a nosotros. Pero más que pregunta, vamos a hacerlo afirmándolo como lo dice el texto. Podemos hacerlo diciendo, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Porque fíjense lo que nos dice. De tal manera, nos está hablando de que el amor de Dios es más grande a cualquier forma de amor que nosotros podamos manifestar. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Entonces, el primer punto lógico sería algo como el amor de Dios, ayúdenme, es superior ¿a qué? Ayúdenme a completarla. El amor de Dios es superior al amor del hombre, puede ser. O el amor de Dios está por encima de todo. O es mayor que cualquier cosa. Algo por el estilo. Lo puse así, el amor de Dios es superior a mi amor. Puede ser otro, pero que se parezca. El segundo punto principal que vemos aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el segundo? ¿Sí? Adelante. ¿A quién amó Dios? ¿Cómo? ¿A quién amó Dios? A quien amó Dios. ¿Y a quién fue que amó? Al mundo. Al mundo. Entonces vamos a ponerlo en el mismo principio, no como pregunta, sino como declaración. Como él dijo, Dios amó al mundo. Muy bien, Dios amó al mundo. El tercer punto, ¿cuál sería? ¿Sí? Ok, ¿qué hizo para demostrar su amor? Y tú misma dinos, ¿qué fue lo que Dios hizo para demostrar su amor? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree. Ok, entonces Para que en él cree. vamos a ponerlo como declaración. Por amor, Dios dio. Ok, ¿cuál sería otro punto principal? ¿Qué produce? Excelente, muy buena pregunta. ¿Qué produce su amor en mí? Ok, pero fíjense que ese amor para producir vida eterna tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Creer. Entonces, en el orden lógico, si ya vimos que dio a su Hijo unigénito, ahora va relacionado al creer. Todo aquel que en él cree, no se pierda. Entonces piensen, vamos a ajustar esa frase en un punto principal. Pero usen las palabras que usa el mismo texto. Traten de usarla. Ok, muy bien. Por aquí vi otra mano levantada. ¿Sí? ¿Cómo respondo al amor de Dios? Muy bien. Vamos a usar esa pregunta porque nos va a dar la respuesta. ¿Cómo respondo al amor de Dios? Con fe en el Hijo de Dios, que es Jesús. Tenemos que poner el resultado de esa fe, ¿verdad que sí? Que es el último punto lógico. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede ser. La fe en Jesús nos da vida eterna. Ese sería un punto. Muy bien. Entonces, fíjense que sigue un orden lógico, pero los puntos principales salen del mismo texto. Ya aquí no puedo hablar del amor, no sé, entre los hermanos. Hablo del amor de Dios. Tengo que hablar de la fe en Jesús. Ahora, yo puedo utilizar otros versículos bíblicos para explicar eso, pero siempre los puntos van a salir de ahí. Ok, quiero volver a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Primero, ¿cuáles son los dos tipos de sermones? ¿Quién lo dice?
Temático y textual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre un sermón temático y un sermón textual. Ok, en el sermón temático los puntos principales salen en el sermón temático los Del puntos tema. principales salen Del tema. y en el sermón textual los puntos principales salen Del texto. texto. ¿Ya? Así de sencillo. Señores, ya ustedes están dando homilética 1, literalmente. Ok, vamos avanzando. Ya luego de yo hacer los puntos principales, de identificarlo, tengo que hacer los puntos secundarios. Es decir, vimos la estructura de los dos sermones, de estos dos ejemplos, pero cada uno de ellos ahora necesita detalles, necesita profundizarse en cada uno de esos aspectos. Y les quiero aquí mostrar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de otro sermón que yo he preparado anteriormente y quiero que ustedes se familiaricen con los puntos secundarios de ese sermón. El título de ese sermón es Batalla por la Santidad. Ese sermón yo lo compartí hace mucho, ya hace varios años. Vamos a ver la fecha, que yo se la pongo por aquí, en 2021. Y el propósito, lo tenemos acá, que los oyentes puedan identificar y vencer a los enemigos que intentan hacerles pecar. Mientras que el título era Batalla por la Santidad, ¿cuál era el tema? La santidad en la vida del joven cristiano. Yo estoy hablando de la santidad en la vida de nosotros como cristianos, pero la forma como lo presentamos fue con el título como si fuera una batalla. Los puntos principales, el primer punto principal fue la carne. Oh, y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Ese sermón es temático o textual? ¿Cómo es? ¿Temático o textual? Temático. ¿Por qué es temático? Porque los puntos principales salieron del tema. Bien, eso es claro. El primer punto secundario que yo puse aquí fue una pregunta. ¿Qué es la carne? Recuerden, este es el punto principal número 1, la carne. Ahora, el punto principal, el punto secundario, ¿qué es? El segundo, ¿cómo dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Cómo ataca la carne nuestra santidad? Exacto, ¿cómo la ataca? Y no es la carne de la comida, es la carne de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El tercer punto secundario, ¿cuál fue? ¿Qué debemos hacer para derrotar la carne? Ya entendí qué es, ya entendí cómo me ataca, ahora voy a ver cómo la puedo derrotar. Muy bien. El segundo punto principal, ¿cuál fue? El mundo. Y le hice, no Edmundo, sino el mundo. Y le hice los puntos principales muy similares, los puntos secundarios muy similares. ¿Qué es? ¿Cómo ataca el mundo nuestra santidad? Y tercero, ¿qué debemos hacer para derrotar el mundo? El tercer punto principal fue Satanás, el tentador, que es el tercer enemigo. Y aquí los puntos secundarios fueron diferentes. ¿Cuál fue el primero? Satanás como tentador. Satanás como tentador. El segundo punto secundario, ¿cuál fue? ¿Cómo ataca Satanás nuestra santidad? Exacto, y ahí vimos formas. Y el tercero, ¿Cómo debemos hacer para derrotarlo? exacto, ¿qué debemos hacer para derrotarlo? Muy bien, y básicamente esos son los puntos principales, los puntos secundarios. Nos explican el punto principal. Entonces yo hice el sermón, que ya hice los primeros pasos, definí los puntos principales, pero ahora tengo que ir uno por uno a trabajar los puntos secundarios. Amén. Pero siempre el punto de partida es este. Defino los 2, 3, 4 puntos principales y luego voy a los secundarios. No debo hacer, por ejemplo, el primer punto principal con todos sus puntos secundarios. No, no se recomienda hacerse así porque me puedo enfocar más en uno que en otro. Entonces, hago los principales y luego los secundarios. ¿Estamos? Ok.
El quinto paso son los puntos secundarios, ya estamos terminando. El sexto paso son las ilustraciones. Ahí tienen una imagen de una casa y con ventanas. Si el sermón el sermón es una casa, las ilustraciones son como una ventana. Una ventana lo que hace es dar claridad a la casa. Entonces, las ilustraciones hacen eso. Dan claridad, explican, aclaran y también sirven para una pausa mental en la predicación. Por ejemplo, el hecho de ustedes ver una imagen de una casa es más fácil que yo decirle piensen en una casa. ¿Me siguen, verdad? Entonces el cerebro, cuando ve imágenes, objetos, identifica más rápido el conocimiento. Si tú ves algo, si tú tocas algo, si tú hueles y oyes, usas los sentidos, vas a aprender más rápido. ¿Y qué tipo de ilustraciones podemos usar? Alguien, por favor, que los lea. ¿Qué podemos usar como ilustraciones? Imágenes, videos, historias, música, objetos, dramatizaciones, etc. Excelente. Hace un par de semanas un joven aquí predicó y utilizó una cruz, ¿verdad que sí? Y le puso una mochila, lo usó como ilustración. A veces yo he usado videos, a veces hemos hecho dramas en los sermones. Todas esas son ilustraciones que dan, valga la redundancia, luz y pausa mental al mensaje. Eso es fácil, ¿verdad que sí? ¿Podemos repetir el punto número 1? Orar para preguntar. ¿Qué quiere decir? Punto número 2. Los 4 elementos. ¿Cuáles son? No son viento, agua, tierra y fuego. Sino, ¿cuáles son? Oyentes, propósito, tema y texto. El tercer paso, ¿cuál era? Estudiar el texto bíblico. Y vimos las 3 preguntas. El cuarto paso, los puntos principales. Puntos principales. El quinto paso, puntos secundarios. Y ahora el sexto, las ilustraciones. El séptimo paso, ya estamos acabando, es la conclusión. La conclusión busca recapitular y enfatizar lo expuesto. Ojo, en la conclusión no se añade nada nuevo. Yo no voy a hablar de otro punto principal. Yo voy a repetir, a enfatizar lo que ya yo he enseñado. Y hay diferentes formas de hacer una conclusión. Puede ser una recapitulación, como un resumen. Lo que yo le dije a ustedes, volver a repetir punto 1, punto 2, punto 3. Puede ser una narración. Puedo contar una historia que nos sirva de conclusión. Puedo hacer preguntas. Por ejemplo, recuerden el ejemplo que les mostré de la batalla por la santidad. Los 3 enemigos. La carne, el mundo y Satanás. Yo puedo perfectamente... no, vamos a mostrárselo. Es más fácil. En mi conclusión, ahí yo puse una recapitulación. Pero yo podía hacer una pregunta ahí y decir, ¿cómo vamos a contrarrestar la carne? ¿Cómo vamos a resistir los ataques del mundo? ¿O cómo vamos a resistir los ataques de Satanás? O sea, puedo usar pregunta para dejar al oyente con esa inquietud y que termine el sermón pensando, no cansado, sino que se quede con una pregunta que va a rumiar en su casa. Puedo usar inclusive poesía, hasta una canción se puede usar para conclusión. Y finalmente, después que yo redacté la conclusión, luego hago la introducción. En cualquier trabajo escrito, cualquier trabajo que transmita una enseñanza, y seguro que eso en la universidad o en el colegio ustedes lo hacen, lo último que se hace es ¿qué? La introducción. La introducción busca 2 cosas: captar la atención y preparar al oyente. Y les tengo una pregunta. ¿Cuál fue la introducción que yo usé para dar esta enseñanza? ¿Cuál fue la introducción que yo usé? ¿No escucho? ¿Cuál fue? ¿Qué introducción yo usé para esta enseñanza de hoy? El rompecabezas. El rompecabezas. Y les pregunto, ¿le llamó la atención? Sí, algunos más, otros menos, pero los puso a pensar.
Ustedes estaban pensando en para dónde van a comer, después del culto, la tarea que tienen que hacer, lo que sea. Esa introducción les captó la atención y los hizo soltar el celular un momento y pensar, ok, ¿qué es lo que me enseñó el pastor aquí con este juego? Entonces, la introducción busca eso, captar la atención y que el público se enfoque ahí. Entonces, como que conectarnos. Y después de ya yo hacer la introducción, el último paso es definir el título. El título es diferente del tema. El tema es de lo que yo voy a hablar. El título es cómo voy a presentar. Por ejemplo, Batalla por la Santidad, que les mostré de ejemplo. Y ojo, el título debe ser, como dije, el último paso y debe captar la atención del oyente. El único propósito del título de un sermón es captar ¿qué? La atención del oyente. Por ejemplo, yo prediqué aquí un sermón, no recuerdo cuándo, creo que fue el año pasado, que lo titulé Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. ¿Le llama la atención ese título? Uno dice, wow, ¿y de qué se trata? Pastor, usted está durmiendo con el enemigo. Bueno, vamos a ver el sermón de qué se trata. Y nada que ver, no tiene que ver con nada con la pareja. El tema, el asunto, ¿cuál es? La vida en la carne versus la vida en el espíritu, según Romanos 8, 1 al 8. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo con el enemigo. El enemigo mismo es mi propia carne en este caso. Y vivo permanentemente y duermo con ese enemigo y tengo que aprender a lidiar con eso. Y el propósito del título es sencillamente captar la atención. Entonces, vamos a repetir los pasos para elaborar el sermón y quiero que lo leamos. Número 1. Número 2. ¿Cuáles son? Oyente, propósito, tema y texto. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Y con eso usted puede hacer un sermón lógico, claro, tómenle su foto, mírenlo. Esto lo vamos a compartir en los grupos de WhatsApp para que ustedes tengan este mismo material. Pero con eso puedes empezar a hacer un sermón. Entonces, yo les tengo una tarea a ustedes, que no la vamos a hacer ya aquí por tema de tiempo, pero sí la van a hacer y la van a compartir por los grupos de WhatsApp. ¿Qué van a hacer? Tómale una foto a eso, por favor. Con ese versículo bíblico que está ahí, Juan 14, 15 al 17, usted va a definir los 4 elementos principales. El oyente, el propósito, el tema y los puntos principales de un sermón. Pero con ese texto, no con otro. No tome otro texto en este caso. Ya luego de que tú hagas el ejercicio lo puedes hacer. Pero van a tomar ese texto y van a definir. El oyente puede ser tus compañeros del trabajo, te vas a juntar un día con ellos en el almuerzo, a hablarles de la palabra, tus compañeros de estudio. El propósito, ¿qué propósito el Espíritu Santo te está guiando a lograr con ese texto? El tema, no el título. El título es otra cosa, el tema es el asunto del que trata el texto. Ya tú lo tienes ahí fácil. Y los puntos principales. Como ya tienes el texto y los puntos principales salen del mismo texto, les pregunto, ¿ese sermón va a ser temático o textual? Textual, porque tú te vas a enfocar en ese texto. ¿Amén? Entonces, esa tareita la tienen para de aquí a mañana. Entre hoy y mañana vamos a hacer eso, vamos a edificarnos de esa manera y les quiero recomendar que tengan un cuaderno, por ejemplo, o un dispositivo digital y cada vez que tú estudies la Biblia, tú estás estudiando el libro que sea o estás estudiando un pasaje, una historia bíblica, eso se llama diario homilético o semillero homilético, donde el Espíritu Santo te pueda dar una idea de un sermón y ahí tú tienes el oyente, el propósito de lo que el Señor quisiera hacer, el tema del que vas a hablar y el texto, por supuesto, ahí debes poner oyente, propósito, tema
y texto. Y así tú puedes ir preparando un sermón para enseñarlo en tu grupo de escuela, hacer una reflexión en las redes sociales y compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces hemos concluido, eso es todo por esta ocasión. Si tú quieres aprender más sobre cómo predicar, cómo enseñar, aquí nosotros tenemos la Escuela de Biblia y Teología. Ahora al final de abril, el último lunes de abril, empezamos una nueva clase que es hermenéutica. Hermenéutica es interpretación de la Biblia. ¿Cómo yo puedo interpretar de manera precisa, profunda un texto bíblico? Yo precisamente estaré dando esa materia. Todos los lunes de 7 a 9. El requisito es que seas bautizado, seas miembro activo de la congregación. Entonces, después de esa materia hermenéutica, más adelante, vendrá la homilética. Porque antes de yo predicar de manera efectiva, lo primero debe ser interpretar, ¿verdad? Entonces, si quieres aprender más, inscríbete en la escuela, el costo es muy asequible y le podemos dar todos los detalles. ¿Alguien aprendió algo el día de hoy? Quisiera escuchar.